Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en el campo de lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me comendara mi maestro, el venerable Satarhat José Marcelli. Di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, se abre el derecho de palabra en estos diálogos para hablar del proceso de la vida en tantos y tantos aspectos que tiene. Ustedes tienen la palabra, adelante, estoy para servirles. Sí, adelante, por favor, don Felipe. Buenos días a todos. ¿Me puede usted explicar cuál es la diferencia entre un elemento de la naturaleza y un elemental? En que los confunden. Ya. ¿Sabe? La elemental Bueno, nos refiere a precisamente la inteligencia del elemento, la mente del elemento, ah, lo que hace que se comporte de esa manera el elemento, mm, las facultades del elemento. pues, ¿Mm? está ahí dentro del elemento. Está implicado, sí. Ese es el aspecto que le toca manifestar de la fuente divina. Y por lo tanto, como crea todo, crea la ignorancia y crea la sabiduría. La sabiduría es cuando se hace consciente el proceso natural de la vida en su mejor aspecto, que de hecho se va seleccionando y depurando en el tiempo, llamado evolución. ¿Mm? No son figuritas, sino son inteligencias que llegan a materializarse, pero transitoriamente, Bueno, y van expresadas en sus propios y naturales atributos. ¿Mm? Los europeos los ven pues blancos y barbaditos y etcétera, ¿no? Porque se ve que como que manifiestan más eso, compactos, bajitos, regordetes, como en la Tierra. ¿Mm? Son la inteligencia que maneja el elemento, ¿ya? sí, Hay aspectos de la Tierra o de la manifestación y hay aspectos inteligentes superiores del mundo celeste, que son otra cosa, pero todos dentro de la gran obra juegan. ¿Mm? Preponderantemente a veces uno, a veces otros, a veces en conjunto, a veces no. El gran planteamiento es que sean armónicamente confluyentes y expresivamente radiantes, cada elemento, en conjunto, no aisladamente, que genera un desbalance que luego hay que compensarlo.
y aparece el sentido justo, la justicia. En un incendio, por ejemplo, están ahí, está la fuerza de la señorita, Pues si no, no prendería. que se acelera. Tiene ciertos atributos el fuego. El fuego tiene que transmitir, que generarse por una fricción o chispa. Desde dos piedras, desde dos fricciones diferentes, una madera dura y una manera suave. Tiene su, y siempre está presente. Con algo de oxígeno hay fuego. Se necesita oxígeno. Y la liberación del oxígeno provoca el fuego. Es inteligentemente una receta que usa la vida, una ley, un proceso, un método. Nosotros lo observamos y tratamos de descubrirlo en nosotros mismos, porque también está en nosotros mismos, expresado en su sentido más elevado y en su sentido más bajo. El fuego puede ser altamente destructivo y el fuego puede ser altamente depurador o no. Una forma de sanitizar un cuchillo que es pasarlo por fuego. El fuego une y desmembra o destruye cualquiera de los dos en la fundición para poder aliar dos elementos, dos metales, se requiere fuego. En la cocina, para transformarlo en algo más digestible y más sabroso, que sí que integre sabores, pues es el fuego. Si no, cada cosa te sabe a lo que es. El fuego te hace que se mezcle. Cuando se hacen los guisados, el aceitito del ajo y de la cebolla, porque son aceitosos o no, ¿sí? Se mezcla en el aceite y ese penetra en todo. Usas un elemento alquímico de coágulo, de integración, ¿ya? Pero por otro lado también despide y toda la casa huele a ajo y cebolla, por un ratito, ¿verdad? Ese aceitito es fuerte. Aquí en México especialmente se usan esos dos elementos para casi todo. Para lo cocinado, ¿verdad? Y se funde con lo que lo apliques. Bien, alguien más que desee compartir o preguntar, hay que hablar de la realidad y tiene muchos aspectos y es la misma verdad revelada a través de infinitas realidades. Bien, alguien más que desee compartir o preguntar. El iniciado no se memoriza las cosas, reconoce, descubre, se asombra, se motiva al ver tanta sabiduría. O sea, aspectos que tenemos que aprender a practicar. Si la sabiduría no se practica, no es sabiduría, es conocimiento. Y antes de eso es información. La información te da conocimiento y el conocimiento puede inducirte un día que lo reconozcas en la vida y en la realidad a la sabiduría. Serenamente lo reconoces, te das tiempo y gusto de reconocerlo, no de memorizarlo y hablarlo como perico, sino reconocerlo, redescubrirlo, resignificarlo en cada intento. Es lo que yo les puedo compartir de lo que me transmitieron, una síntesis de lo que he ido leyendo, descubriendo personalmente también,
y lo adecuo a las palabras y a los conceptos que en este momento me nacen. No llevo nada preparado, yo no sabía de qué se trataba hoy, pero que lo estoy descubriendo y me da gusto. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, adelante, Leticia Carmona. Buen día, maestro. Buenos días a todos. Maestro, he leído algunos tutoriales en YouTube y dicen sobre María Magdalena que recomienda algunos metales o algunas piedras, eh, me imagino que han de ser como cuarzos para contrarrestar los arcontes. ¿Qué son los arcontes, maestro? No, no lo tengo claro. A ver, ¿de dónde vienen esos conceptos? Están mezclando el concepto gnóstico con el concepto cristiano, con el concepto histórico. No me voy a meter en eso. Los arcontes son esos vigilantes de las condiciones para que se manifieste la vida. Pero ya me está mezclando María Magdalena con eso y no sé de qué, por qué. Sinceramente, no sé. En primer lugar, es un personaje que ninguno de nosotros conocemos. Segundo lugar, se hace notar dos o tres o cuatro veces y hay confusión acerca de quién fue, que fue una de las Marías, pero de cuáles de todas, porque hubo muchas, o sea, Miriams. Tratar de desentrañar lo que sucedió hace 2000 años y darle una importancia de la salvadora de la humanidad a un solo ser humano, cuando no es así, sino que nosotros tenemos que aprender a reconocer las virtudes y valores de la vida en presente, pero no porque María Magdalena, ¿sí? Inclusive los de Jesús, si no los vivimos, siguen siendo inútiles y no funcionan. Los dejamos en un concepto para agarrar más fuerza y poder, pero no para una práctica de descubrimiento de la vida. Entonces, no me quisiera meter en una reconstrucción de algo que no se puede reconstruir, que si dijo, que si hizo, que si... Tan importante es que ni siquiera yo me ocupo tanto de ella y de ese concepto de ella, de lo que dicen algunos en algunos libros o tutoriales o como quiera decirlo. Pues vaya a saber si eso es así. Yo le pregunto en el presente cómo es la cosa. Entonces estamos estudiando.
pero no estamos sacando muertos y resucitándolos del pasado. Pero hay mucha gente que se tiene que agarrar de algo y pues se agarra de Magdalena, o se agarra de Judas, o se agarra de Pedro, o se agarra de Pablo, o se agarra de la esquina, o se agarra del pueblo, o Javier, o lo que sea. Es- lo que tenemos que hacer es despertar a lo que sucede en presente, que es la luz. Decía el venerable Satarhat, si Dios es presente, el que se pierde el presente, se pierde Dios. Dios no fue, es eternamente, es el que se pierde el presente, se pierde a Dios. Dios se manifiesta en presente. Se manifestó en pasado. Se puede manifestar en futuro, pero en presente. Y sobre todo, como les he marcado, en un gerundio, manifestándose, manifestando, caminando. ¿Sí? Es presente, presente dinámico. Ese gerundio es muy interesante cómo se usa en el castellano. Es lo que yo puedo decir de veras, porque especulación podemos ser de mil cosas, pero realización en los actos y en lo que está vivo en este instante. Por ejemplo, traemos un análisis de laboratorio hematológico de la sangre. ¿Sirve el que estuvo hace 20 años? ¿El presente? Y al ratito puede cambiar, ¿eh? Porque si nos echamos unos buenos tacos, unos chicharrones de cerdo, cambia bastante. Entonces, vivir reconociendo y participando y afirmando un presente o dando elementos para su descubrimiento de cualquier polaridad masculina, femenina, de arriba, de abajo, de adentro, de afuera, ese es nuestro gran proyecto de la tradición iniciática. Y la iniciación es presente. La luz es presente. Un foco que estuvo prendido ayer y ahorita está apagado, ¿de qué sirve ahorita? Nada. ¿Sí? Pero si ahorita está presente, pues ya no está dando luz. En presente, la luz, usted le corta y ya deja la corriente de fluir. Ya no está, vuelvo al gerundio, fluyendo, que es un presente dinámico. ¿Mm? Sí, adelante, Gloria Paulín. Pues muy buenos días a usted, a los hermanos que están ahí presentes, algunos de Oaxaca y a todos en general. Bueno, es que hoy es 15 de agosto y siempre recuerdo que Napoleón Bonaparte nació un 15 de agosto. Era Leo, ¿verdad? Así bajito de temperatura, digo, de estatura, muy osado. Y si recuerdo bien, hace mucho tiempo usted nos platicó algo de por qué perdió la batalla de Waterloo, como que, bueno, ahorita ya lo investigué en Google, pero pues siempre en acontecimientos importantes también influye en aspectos astrológicos y, bueno, no sé si nos quisiera platicar algo o les leo un poquito como una cápsula cultural. Este, No entendí su eh, pregunta. sí, sí, creo que usted nos mencionó hace tiempo a Napoleón Bonaparte como que él sabía que perdería la batalla de Waterloo. No, ahí yo lo que dije, hasta donde yo tengo información, es que antes de entrar a Moscú, llevaba varios astrólogos y que los consultaba independientemente.
y le dijeron, no entres a Moscú, no es un buen día, no te vayan a ayudar los astros. Está anunciada una derrota importante, un conflicto con el sol, un conflicto con la luna, quién sabe. Y entonces no entró y por no entrar, perdió. Es una anécdota de que una cosa es que te den información y otra cosa es quien toma la decisión. Ajá. Y parece que Waterloo también, sus astrólogos que llevaba en su campaña, en su grupo de élite que lo asesoraba, también le habló de una derrota y dejó de hacer unas cosas y por eso también perdió. La prudencia no es dejar de hacer, sino saber cuándo hacer y cuándo no. Esa es la inteligencia también. No es dejar de hacer. Va a haber un problema. Entonces dejo de hacer, pues a lo mejor ese es el problema. ¿Mm? Es interesante cómo a veces le echamos la culpa a los demás cuando en realidad era decisión nuestra. Podemos escuchar las opiniones de los asesores, pero no sustituye la responsabilidad de nuestra toma de acción o no acción. Eso incumbe y lo tenemos que asumir. No le echamos la culpa a los demás. Nosotros nos dan información. Muchas veces, a veces ni siquiera eso nos dan. Sí, adelante, Silvia Heredia. Gracias, maestro. Buenos días a todos. Yo escuché de un historiador que dijo que lo que lo había derrotado a Napoleón en Moscú fue el mariscal invierno, porque entró en pleno invierno y Y ya saben. precisamente los rusos dominaban el invierno y los fríos de 20, 30, 40 grados bajo Ujú. cero. Y los francesitos venían elegantes y pues no, la ropa ni nada estaba adecuada. Y entonces sí, fue el invierno, pero pudo haber atacado. Dejó de atacar y ese día fue creo que más frío y aparte los rusos estaban en su elemento y los franceses pues no. Sí, Algo así sucedió. Y vaya usted a saber qué sucedió, porque depende. Si estaba usted en la montaña, se veía de una manera. Si usted está en el valle, y estaba de una manera. Y si usted estaba cojeando, lo veía de una manera. Y si usted estaba muy enojado con no sé quién, pues también lo veía de otra manera. No nos perdamos en la especulación. Eso es lo que les quiero compartir. Pero si quieren, gracias. adelante. Adelante, Berta Monterrey, reverendo, adelante. Estamos está aquí en Casa del Sol en Jico. Eclipse que pasó hace poquito nos dice algo que significa, porque un Bien, eclipse que yo recuerdo fue hace como que se dio en Oaxaca, muy intenso, 1978, no, no, 60, 74, no, 72 por ahí. Sí, bueno, yo no lo vi ahora, pero sí se dice que fue muy intenso, muy bonito, muy hasta cierto punto, ¿no? sí, ¿Qué no viste, maestro? déjeme. Bueno, eclipse, hay eclipse de sol y eclipse de luna. Sí, a ver, déjeme consultar una cosa. Fue en el 70. 70. Sí. Bien, eclipse quiere decir que la luna se interpone en el paso, en la radiación del sol.
y fue un eclipse de sol. Hay que ver la sombra que impacta y es en Europa, principalmente me refirieron Groenlandia, España y creo que Polonia o algo así. Fue en Europa. Sí, Aquí no tocó este eclipse pasado, ¿sí? Entonces, a las gentes que les marca la sombra tendrán una influencia mayor. Ciudades, lo que se llama astrología judiciaria, habrá que analizarlo, a qué lugar estamos refiriéndonos. Pero eclipses es una muerte y es un nacimiento. La pregunta es si es más muerte o es más nacimiento. La muerte es falta de sentido de continuidad de la vida, porque entonces la muerte simplemente es un paso, no es algo definitivo. La oscuridad tampoco, fue un tránsito de la luna. Esperemos los acontecimientos, marca a personas, no tantas, pero algunas sí. Marca países, marca zonas. Pero en este caso, este último eclipse no tocó. Su sombra prácticamente fue imperceptible acá, en América, pero sí altamente visible y en el horizonte, no fue arriba, sino en el horizonte, a una hora que se pudo apreciar mucho. Yo los videos que he visto están en el horizonte un poquito, unos 20, 30 grados arriba. Y se vio muy interesante. Es de tránsito, acordemos que el eclipse no es algo total, pero sí dos, tres gentes que tengo contacto en Europa, pues andan en una crisis y él les acaba de estallar hace poquito. Es su eclipse, de esos, la idea de la imagen que tiene. La luna tiene que ver con la imaginación, con los depósitos de todo lo que hemos guardado. Y el sol, pues del presente, y ese conflicto se da. Pero no a toda la gente influye, depende en dónde le caiga en su carta natal, en su revolución solar. O sea, son cosas bastante más elaboradas que simplemente dar una opinión por antojo. ¿Sí? Hay que analizar todo eso. La sombra y en tu misma carta la relación de los planetas y luminarias, cómo se vieron afectadas, que en este caso el eclipse es de las luminarias del Sol y la Luna y lo más increíble es que estuvieron en la misma latitud, por eso se da el eclipse completo, y sí, fue algo asombroso como el radio de la Luna, o sea, la circunferencia y el del Sol quedaron exactamente. Traten de hacer eso entre la distancia del Sol y la Tierra y el Sol, digo, la Luna, el Sol y la Tierra. Y está en millones de probabilidades de que no se dé. Pero en este planeta se pueden dar estos efectos donde donde la circunferencia de la Luna y el Sol en el cielo son del mismo tamaño por un instante. ¿Mm? Eso es muy interesante. Pero sí, eclipse nos habla de cambio. Algo muere y algo nace. La vida es continua. Si enfatizamos lo que se tiene que dejar, lo que muere, pues entonces es una tragedia. Y lo otro es una esperanza. Fíjense cómo un mismo evento puede significar dos cosas tan radicalmente. ¿M? Pero aquí en América y en general no afecta tanto. Ahora, si alguien nació en estas y tiene planetas exactamente coincidentes con el eclipse, con donde los grados y minutos donde se dio el eclipse, pues puede ser que tenga alguna transformación, algo que deje y algo que encuentre. ¿M? Es lo que yo podría comentar. Pero no son definitivos, son de paso. ¿M? Pero sí es mucho más influyente un eclipse de
Sol, como el que acaba de suceder en Europa, a un eclipse de luna, que son más comunes. Inclusive hay eclipse de Venus, hay eclipses de varias cosas, pero no lo espectacular y lo impactante de un eclipse solar como el que acaba de acontecer. Y duró un poquitito. A veces no dura tanto, pero esta vez sí. Dependiendo de latitud y longitud con respecto al sistema geocéntrico es como se evalúa eso. Tanto que hablan del sistema heliocéntrico y que eran unos idiotas los que usaban el geocéntrico. Y para calcular el eclipse se tenía que usar el geocéntrico. Pero bueno, uno ve tantas cosas y dice uno, pero no se dan cuenta de lo que están diciendo. Creo que a veces no. Bueno, muchísimas gracias, que sigan pasando, que no se nos eclipse la voluntad ni se nos eclipse el deseo de vivir, reconocer, descubrir, despertar, amanecer de un nuevo día, de una nueva conciencia, porque y dejarla de atrás atrás y las nuevas bienvenidas. Pax. Pax, Buen día, maestro. Pax, maestro, muchas Maestro, buen día a gracias. todos. Buen día, Buen maestro. día, Gracias. hermanos. Hasta mañana.